Hola, hola, mi nombre es Andrés Rincón, ya muchos de los que están viendo este video me conocen, les quiero comentar un poco de mí. Hice este video para responder unas de las muchas preguntas que me hacen constantemente acerca de mi vida, acerca de las cosas que me han sucedido y han pasado con mi carrera, con mi familia, en mi vida personal, en mi salud. La mayoría de las preguntas se repitieron mucho, ya que pues es como que una constante de las mismas cosas que me pregunta la gente. Entonces voy a tratar de responderlas en un orden cronológico, por decirlo así. Hay preguntas que de pronto no tendrían sentido si las respondo de primero, porque hay muchas personas que no conocen cosas previas. Hay personas que me hicieron ciertas preguntas teniendo en cuenta cosas que ya sabían de mí. Entonces hay personas que no saben ese tipo de cosas, pero las preguntaron. Entonces primero responderé estas preguntas. Una de las preguntas muy frecuentes es: ¿qué es esto que tengo en el cuello? Esto se llama traqueostomía. Para ser más específico, esto es una cánula de traqueostomía. Es prácticamente una perforación en el cuello que me permite respirar. Yo respiro a través de este huequito de acá. Aquí entra el aire, aquí sale. Y muchas personas también me han preguntado que si yo hablo o por ahí, cómo hago para hablar y cosas así. Sí hablo por mi boca, obviamente, pero sería un poquito complicado ya que todo el aire sale por acá. Entonces el aire no sube a las cuerdas vocales. Para esto necesito otro pequeño aparatico que bloquea el aire, permite que entre a los pulmones, pero al salir lo bloquea para que suba las cuerdas vocales. ¿Por qué tengo eso en el cuello? ¿Cuál fue la razón por la cual me pusieron este aparato acá extraño en el cuello? Este aparato me lo pusieron porque bueno, hace ya un tiempo, hace ya al menos unos 7 años, a mí me diagnosticaron con una enfermedad autoinmune. Es básicamente una enfermedad que te ataca a ti mismo. Tus propios anticuerpos están confundidos, están un poco raros. Se les da por empezar a destruir partes específicas de tu propio cuerpo. Este diagnóstico comenzó a dañar tejido cartilaginoso menor, en este caso las orejas, la nariz, algunos cartílagos de los ojos. A mí se me inflamaban mucho los ojos y continuó bajando hacia la tráquea. Entonces al llegar a la tráquea, claro, ahí se complican las cosas porque no hay tejido rígido que sostenga a la hora de respirar. Cuando yo respiraba, la tráquea hacía esto, se cerraba, y al cerrarse no me permitía respirar. Entonces eso era muy complicado. ¿Tomas medicamentos? Sí. Ya desde hace un tiempo, desde que me diagnosticaron, yo comencé con un tratamiento muy fuerte, un tratamiento muy pesado con corticosteroides e inmunosupresores. Tomaba muchas pastillas, la verdad. Hace 7 años yo me tomaba una cantidad de pastillas al día. Entre esas pastillas de calcio, entre esas pastillas de ácido fólico. Poco a poco las he ido dejando. El diagnóstico se ha ido como que normalizando, estabilizando. He visto que llevas unos aparatos blancos en la cabeza. ¿Qué son? Directamente, estos aparatos que están en mi cabeza son unos micrófonos. Estos micrófonos escuchan el entorno y mandan una señal por cable a unos aparatos que están acá. Esos aparatos procesan un sonido y lo devuelven en modo de impulsos eléctricos que entiende mi cerebro. ¿Esto por qué? ¿Por qué tienes esa vaina en la cabeza? Hace ya un año, en enero de 2018, el año pasado, desperté completamente sordo. Un día me desperté y no escuchaba absolutamente nada por ninguno de los dos oídos. Claro, yo perdí completamente mi audición, yo no escuchaba ya nada con mis oídos. Yendo a la clínica, al médico, exámenes, doctores, todo este trámite que implica un suceso como tal, que es perder un sentido. Al final se dice que la solución es un implante coclear. Esos aparatos funcionan de manera que yo dentro de la cabeza tengo un receptor. Sí, esto implicó que a mí me tuvieran que operar, abrir la cabeza, meter dentro un cable, perforar un poquito el cráneo para que ahí estuviese un receptor, el cual recibe las señales del micrófono que ya les mencioné. Entonces este micrófono escucha, manda por cable, se procesa aquí y esto se devuelve y envía los impulsos eléctricos al receptor que está en mi cabeza, y eso lo manda directamente a los nervios del cerebro. Yo, Dios mío, estoy asombrado y bueno, totalmente agradecido con esto que me devolvió la escucha. Yo con esto escucho. Estos prácticamente son mis oídos biónicos ahora. La siguiente pregunta es: ¿a qué me dedico? Yo soy maestro en música. Yo me gradué de música profesional de la Universidad del Norte. Pues estoy enseñando, doy clases particulares y me enfoco también mucho con el tema de los niños, entretener a los niños y también enseñarles música a los niños, que ellos también tienen mucha recepción para todo el tema de la música.
también hace un año vengo trabajando con una fundación que se llama la Fundación Unicornio. Con esta fundación trabajo todo el tema de capacitación y sensibilización acerca de la inclusión académica y laboral. ¿A qué me refiero con inclusión? Me refiero a todos los ajustes que tiene que hacer la ciudad para hacerla un lugar amable hacia las personas con discapacidad. Discapacidades físicas, discapacidades auditivas, discapacidades visuales, cualquier tipo de discapacidad. Bueno, también junto con eso, desde el tema de la música, desde el tema de la docencia, he venido trabajando en un colegio que es para niños que no escuchan, niños sordos. En este colegio yo voy y hago unas clases de música. Les enseño a ellos a disfrutar de la música más allá de la audición. Temas con vibraciones, temas visuales. Eso es lo que he estado haciendo últimamente. ¿Qué te animó a seguir adelante? Esta es una pregunta que tiene mucho que ver con las cosas que me han preguntado anteriormente, ya que imagínate, una enfermedad que te destruye los cartílagos, despertaste sordo estudiando música. Bueno, inicialmente una de las cosas que me animó a seguir adelante cuando me sucedió lo del diagnóstico, que me colocaron la traqueostomía, fue un tema de sueños. Yo tenía un sueño, yo tenía unos propósitos que me había prácticamente que obsesionado con ellos. Ciertas metas que yo decía, no puedo permitirme a mí dejarlas ahí y que todo muera solamente porque me sucedió algo. Yo no podía permitir eso. Yo quería ser músico profesional, yo quería ser guitarrista, quería seguir estudiando guitarra, quería hacer muchas cosas que no iba a permitir que una enfermedad me truncara. Yo continué con mis cosas, yo me esforcé, yo seguí adelante con mis propósitos, empecé a estudiar música. Ya como que el siguiente suceso bastante complejo y drástico fue el tema de la sordera, el cual fue una de las cosas más complicadas que me ha sucedido en la vida, porque estaba ya en 8º semestre de música profesional, que cumpliendo ese sueño, ya terminando la carrera, y de un día para otro se me va ese detalle particular que te exige la música, entre comillas. ¿Por qué? Porque si estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde la música se escucha, donde todo lo que tiene que ver con música tiene que ver con lo que tú escuchas. También la forma en cómo mi carrera en la universidad se estaba enfocando era muy auditivamente. Todo era escuchar, todo era estar pendiente de los acordes, pendiente de las notas, de la escucha de la banda o la escucha de lo que estás tocando. Eso fue una de las cosas más duras que me sucedió. Hubo algo muy particular, y es que cuando eso me sucede, no hace menos de un mes había acabado de nacer mi hija. Sí, yo soy papá y tengo una pequeñita de 1 año y medio. Mi hija nació y a los 5 días quedé sordo un oído y a los 20 días después de eso quedé sordo el otro. Yo no podía pretender quedarme tirado en una cama, decir que abandono mis sueños tan cerca de completarlos, sabiendo que detrás mío ya había una personita. Ella me necesitaba y la verdad es que verla todos los días, ver su sonrisa, ver su carita, ver... Aunque no la escuchara, porque no la estaba escuchando, yo no podía escucharla llorar, no podía escucharla reír. Yo sentía que ella me necesitaba y yo no podía dejar ahí las cosas. Ese fue como que el gran motivo que me ayudó a impulsarme a seguir adelante en ese punto particular de mi vida donde yo sentía que todo se me iba para el piso. Todos en algún momento llegamos a perder algo muy importante, y ese duelo que nosotros hacemos nos hace fuertes, nos hace muy fuertes a afrontar otras cosas, a descubrir nuevos propósitos, a descubrir nuevas salidas. Yo no podía quedarme en la negación de decir, bueno, ya la música se acabó para mí porque ya no la puedo escuchar. Hubo una solución. Yo ahora mismo estoy escuchando con ayuda de la tecnología, ayuda de los médicos y con la gracia que Dios me permitió de salir bien de una operación como esta. Había un propósito. Siempre debe haber un propósito, siempre debe haber una meta, o siempre debe haber algo que tú anheles con tanta convicción que no permites que nada en esta vida te diga no puedes hacerlo. No hay nada en esta vida que se te pueda parar enfrente y te pueda decir no puedes cumplir tus sueños, no puedes hacer lo que quieres. Estás en una relación sentimental. Actualmente sí, estoy casado, felizmente casado con la mujer que es la madre de mi hija. Nos casamos el año pasado, nos casamos un poco después de que mi hija nació. El 21 de julio cumplimos 1 año hace poco. Fue nuestro primer aniversario. Ahora mismo ellas dos
son ese impulso, esa fuerza, esa motivación que tengo para no dejar que nada me diga que no puedo hacer lo que tengo visionado. Esto pues lo junto un poco a la pregunta anterior, ya que pues son cosas conjuntas. Mi familia es una de las razones por las cuales yo todo el día me levanto y digo, hay que luchar. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha sido tu experiencia como papá? Ha sido definitivamente una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida. Esa sensación de que eres como el todo para alguien, pone toda su confianza y todo su amor en alguien. Es algo muy hermoso ver cómo te miran, te sonríen cuando tú llegas y te dicen papá, o cuando te llaman papi, así sea para pedirte cosas, papi, dame tetero, cualquier cosa. Verla, simplemente dormir, verla comer, verla cuando se levanta y se te monta encima y te despierta, te empuja en el pecho. Es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. ¿Cómo manejas la curiosidad de tu hija con tus aparatos? Es un caso un poco complejo porque sí es verdad, mi hija es bastante inquieta y un poco curiosa. Quiere estar sacándome la plaquita de la cánula, a veces se me monta detrás y me agarra los aparatos y me jala los cables. Al principio, pues claro, llamarle la atención, decirle, oye, eso no se hace, dejarle claro de que no se juega con eso. Ya actualmente ella lo entiende. Ella sabe que no puede jugar con los aparatos de su papá. Incluso ella llega actualmente y se me acerca como, ay, me viene a tocar o a jalar algo y se ríe así como con esa picardía de, ay, yo sé que no se hace, pero quiero ver si tú me dejas. Pues muchas veces también uno como papá a veces es como que, bueno, está bien, juega un rato, pero trato de ser muy cuidadoso, que no lo vaya a dañar, que no lo vaya a jalar muy duro, que si lo va a coger o lo va a mirar, que no lo puede a jalar bruscamente o que no lo puede tratar con vastedad. Incluso yo a veces, como estos aparatos funcionan con pilas, yo le digo a ella que me ayude a cambiar las pilas y ella me pasa la pila, me pasa la tapita o hace cositas que ella se siente como que incluida, como que bueno, está bien, no puedo jugar con eso, pero puedo ayudarle a mi papá. Y así llegamos a la última pregunta, ya que pues quise como que hacerlo un poquito breve, no extendernos tanto. Había otras preguntas que la verdad eran un poco no me parecieron pertinentes y quise dejarlo solamente en 10. Así que vamos con la 10ª pregunta. ¿Cómo manejas las miradas y la imprudencia de ciertas personas en la calle? Esto es un tema que actualmente no es tan complejo para mí. Actualmente yo soy muy abierto a que la persona se me acerque y me pregunte, ¿qué es eso? ¿Por qué tienes eso ahí? ¿O para qué sirve eso? A mí de hecho me hace sentir bien que la gente me pregunte y se informe y yo poder acercarme y decirles, hey, mira, es esto. De pronto sí es un poco incómodo cuando las personas no hacen esto y te ponen a mirar, a susurrar, pero la verdad eso ya no me importa. Se volvió algo tan normal en mi vida que no le doy mucha importancia. Era un poco más complejo hace años, pero ya con el tiempo uno va superando ese tipo de cosas. Y así llegamos al final de este video. A mí me encanta hacer esto. A mí me gusta hablarles de mi vida, hablarles de mis experiencias, porque me gusta que la gente tome o me pueda tomar a mí como ejemplo para que en ningún momento se sienta que no pueden salir de algo. A todos nos pasan cosas que no podemos predecir y que no podemos anticipar, pero lo importante es poder afrontarlas. Entonces yo sé, y no es algo malo, no está mal que una persona que pasando por un problema difícil, que tenga su duelo, que tenga su depresión, no está mal, es normal, pero se puede salir de eso. Y a mí me encanta que me se acerquen y me pregunten, hey, ¿cómo hago? Me encanta poder ayudar a las personas y poder llevar mis experiencias y mi testimonio a personas que lo necesiten. A través de este canal voy a estarles pues compartiendo contenido de mí, de mi vida, un poquito contenido de cosas familiares, un poquito de cosas profesionales también. Aquí voy a estar compartiendo uno que otro proyecto en los que estoy trabajando en cuanto a la música. Con esto me despido. Les agradezco mucho a todas las personas que vieron este video. Si pueden suscribirse, les agradecería mucho. Un like también sería maravilloso. Dedito arriba, suscribirse y hasta pronto.